un tema que no debería ser ajeno a nadie a esta altura, me imagino. Hoy vamos a hablar del famoso coronavirus y sobre información que ha estado dando vuelta y vamos a tratar de encontrar la mejor fuente posible para tratar de ver qué está pasando y efectivamente qué es el coronavirus. Es bastante complicado sinceramente encontrar información sobre el coronavirus. Por un lado tenemos a muchas personas diciendo que es la peor enfermedad que puede haber, pero por el otro lado también tenemos personas que dicen que esto no es un problema grave. Es un poco complicado, así que yo traté de encontrar la fuente más veraz posible para encontrar la información más certera. En el podcast de Joe Rogan, básicamente una persona fue invitada a hablar sobre el coronavirus. Esta persona se llama Michael Osterholm, que es una persona que básicamente en sus palabras es un detective de enfermedades infecciosas. Es una persona que literalmente trabaja en el Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Minnesota. Así que sinceramente me pareció la persona más correcta para escuchar, para informarnos sobre este virus de la mejor forma posible. For lack of a better term, a medical detective. I've spent my whole career tracking infectious diseases down, trying to stop them, trying to understand where they come from so we can make sure they don't happen in the first place, but most of all, trying to respond to situations just like this. Bueno, básicamente como les expliqué, el señor Michael se dedica a enfermedades infecciosas, sobre todo a analizarlas y lo más importante a prevenir que se propaguen antes de que sea un problema más grave. Just off the bat, how serious is this? Is this something that we need to be terrified of, or is this overblown, or? You have to understand the timing of it in the sense that it's just beginning. And so in terms of what hurt, pain, suffering, death has happened so far is really just beginning. This is going to unfold for months to come yet, and that's, I think, what people don't quite yet understand. And so this really is acting like an influenza virus, something that transmits very, very easily through the air. We now have data to show that you're infectious before you even get sick. Ahí dijo algo muy interesante, de hecho, uno puede llegar a ser infeccioso, o sea, si tú tienes el virus, puedes empezar a esparcir el virus incluso antes de enfermarte. O sea, el periodo infeccioso comienza antes de que la enfermedad se empiece a manifestar. So from this perspective, I can understand why people would say, well, wait a minute, flu kills a lot more itself every year than this does. And I remind people this is just the beginning. Conservatively estimate that this could require 48 million hospitalizations, 96 million cases actually occurring, over 480,000 deaths that can occur over the next 3 to 7 months. Ok, por lo que esta persona que se dedica a lidiar con virus estima, podrían haber 480.000 muertes en un periodo de 3 a 6 meses. O sea, en cuanto a números, si uno lo compara, por ejemplo, con la gripe española que pasó en 1918, la gripe llegó a 20 a 50 millones de muertes. Incluso algunos medios dicen que llegó hasta los 100 millones de muertes. Sé que el número suena muy grave, me di cuenta de que el principio de este video suena bastante desalentador, pero por favor vean el video hasta el final, porque ahí les voy a dar un poco más de data que encontré, que es bastante mucho más optimista. Así que vean el video hasta el final. Is it just because the majority of the people that have died from it so far have been older? Yes. In fact, that's the primary risk factor for dying, is being old and then having certain underlying health problems. For example, in China, those men over the age of 70 who also smoked, were 8 to 10% of them died. 65% of older Chinese men smoke. The case fatality rate, or the percentage of people who die in women in that same age group, is only about 2%. In that case, very few women smoke. Ok, creo que esta parte es bastante importante ya que segmenta muy bien a quién afecta el virus más, basándonos básicamente con lo que pasó en China, que es donde empezó todo, como todos sabemos. La cantidad de hombres mayores de 70 años que fallecieron es mucho más alta que la cantidad de mujeres que fallecieron de la misma edad. Y el principal factor de esto se cree que es porque en China los hombres fuman muchísimo más que las mujeres. O sea, el virus es considerablemente mucho más peligroso para las personas que son fumadores habituales o que en general ya tienen problemas de salud. Lo importante de esto es evitar expandir el virus lo mejor posible, ya que aunque no puedas presentar síntomas o no te afecte directamente el virus a ti, tú sigues siendo un método de transporte, por decirlo de una forma, para el virus. People who had been exposed to somebody in an automobile manufacturing plant, and then they had 9 people that, with this exposure, he said, if you have any symptoms at all, contact us, we want to follow up, and they all agreed. Well, they got infected. At that very moment, when they first got sick, they had incredibly high levels of virus, meaning they were infectious at that point already, and they hadn't even had symptoms yet of really any nature. They weren't coughing. Es raro como uno asimila estar enfermo cuando literalmente empiezas a toser y empiezas a mostrar síntomas, pero al parecer, según este científico, ya eres infeccioso mucho antes de empezar a mostrar síntomas. Unfortunately, if you're older, over 55, you have some underlying health problems, which unfortunately a lot of Americans do. We have obesity. Then right now you don't want to be in large public spaces. You're trying to potentially get infected. Kids are not getting sick.
very often at all, which is one of the really good news features of this disease. In China, only 2.1% of the cases were under 19 years of age. Las buenas noticias, comillas, o el lado positivo de esto, es que las personas menores de 18 años, los más jóvenes, son las personas que menos se infectan. El problema, como dije nuevamente, no es que te pueda afectar a ti el virus directamente, es que tú puedes propagar el virus a otras personas a las que sí les puede afectar mucho. El siguiente video es interesante y es raro mirar hacia atrás y decir, no le pusimos atención. Es un video de una conferencia que hizo Bill Gates en el 2015 hablando sobre una situación similar a la que estamos viviendo hoy. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. Ahí dijo algo bastante similar a lo que la persona anterior ya había dicho, que es muy fácil que estas enfermedades se dispersen por todo el mundo, porque las personas que están enfermas, como no notan absolutamente ningún síntoma, siguen su vida normalmente. O sea, pueden ir a un concierto, pueden ir a un aeropuerto, etcétera, etcétera, y seguir difundiendo la enfermedad sin darse cuenta. De hecho, no sé si les conté esta historia, pero es algo que siempre se me ha quedado marcado muy en el cerebro. Hace un tiempo fui a un festival donde básicamente estaba lleno de gente, es un festival, o sea, imagínate 100.000 personas, etcétera. Y en ese momento a mí se me ocurrió ir al baño y obviamente había una fila gigante para poder ir al baño. Más o menos tuve que esperar unos 20 minutos, 20, 30 minutos solamente para entrar al baño. O sea, imagínate la cantidad de personas esperando en la fila. Todo bien con eso, es normal. Lo raro es que cuando salí del baño tenía que hacer la fila para lavarme las manos. E increíblemente o irónicamente, como lo quieras ver, la fila para lavarse las manos era inexistente. Literalmente podía elegir dónde lavarme las manos porque estaba tan desocupado que podía lavarme las manos acá, después acá, después acá. Obviamente ir al baño toma muchísimo más tiempo que lavarse las manos es rápido y te puede decir. Pero no, si haces un cálculo de cuántas personas habían entrando al baño y saliendo sin lavarse las manos, es bastante grande. Lo importante que yo creo que no hay que olvidar es el hábito de limpieza, es el hábito de cuidarnos, de lavarnos las manos, de nunca toser sin cubrirnos la boca. Muchas personas no toman esto en cuenta, pero cuando uno tose, básicamente nuestros gérmenes o nuestra saliva viaja, no recuerdo exactamente la distancia, pero viaja que creo que entre 5 a 6 metros de distancia. O sea, por ejemplo, si yo llego a toser a esta distancia, el virus le va a llegar a la cámara sí o sí. O sea, básicamente al toser, ¡pum! Vamos a ver un par de gráficos que muestran con números lo que ha estado pasando hasta ahora, hasta el día de hoy. Y es bastante mucho más optimista de lo que hemos estado hablando hasta ahora, así que creo que vale la pena echarle un ojo. Este es un gráfico entre un estudio que se le hizo a 44.000 personas infectadas en China. El 80% de las personas infectadas básicamente lidió con el virus de una forma bastante suave. O sea, para el 80% de las personas en este estudio, el corona no fue más grave que un resfrío. Para el 13.8% de las personas, esto ya fue un poco más severo y estas personas requirieron hospitalización. Y el 4.7% de las personas requirieron cuidados intensivos. De la misma cantidad de personas infectadas, podemos ver que el 56.6% de las personas se recuperaron. El 40% de las personas aún sigue enferma, está en proceso de recuperación o siguen viendo cómo la enfermedad avanza. Y el 3.5% de las personas lamentablemente fallecieron. El siguiente gráfico muestra el rango de edad de las personas más afectadas por el corona. Como pueden ver, personas de 0 a 9 años prácticamente no existen. No hay ninguna persona afectada por el corona de 0 a 9 años. Luego de 10 a 39 años, la cantidad de personas infectadas fue de 0.2%. El 1.3% de las personas que fallecieron tenían de 50 a 59 años. Básicamente, si seguimos viendo el gráfico, podemos ver que el 14%, la mayor cantidad de personas que fallecieron debido a tener el coronavirus, fueron personas que tenían más de 80 años. O sea, podemos ver que la edad es un factor muy importante cuando se trata de fallecer si llegas a tener el coronavirus. Pero como vamos a ver en el siguiente gráfico, ese no es el único factor. No simplemente tienes que tener 60 años y ya. De las personas que fallecieron por el coronavirus en China, son personas que aparte ya tenían condiciones de salud bastante peligrosas. El 10% de las personas ya tenía una enfermedad cardiovascular, el 7.3% de las personas ya tenía diabetes, y si llegamos hasta abajo podemos ver que las personas que no tenían absolutamente ninguna condición, 0.9% fallecieron. Y acá podemos ver un gráfico básicamente de personas que han fallecido por el coronavirus y se pone una comparativa con otras enfermedades que conocemos normalmente en nuestra vida. Por ejemplo, el corona ha matado
matado a 56 personas, podemos ver que la fiebre amarilla mata a más personas que el coronavirus ahora ya. Pero el punto no es ese, el punto es que es una enfermedad que es muy contagiosa. El hecho de respirar cerca de una persona que lo tiene ya te puede pegar el virus. El virus es mucho más peligroso para personas que tienen arriba de 60 años, que tienen enfermedades graves ya. El tema aquí es evitar que el virus llegue a personas a las cuales puede afectar muchísimo más. Así que en resumen, esto no es el fin del mundo, pero tampoco es una enfermedad a la cual hay que ignorar y a ver qué pasa. Cuidémonos, lavémonos las manos, estemos informados, tratemos de evitar lugares públicos, no sembremos más histeria, no sembremos mala información que asusta a la gente. Si usamos el sentido común, si usamos la lógica, nos vamos a proteger bien. Esto eventualmente va a pasar, solamente cuídate. Cúbrete la boca al toser, lávate bien las manos, lávatelo mucho más seguido. Y por favor, cuando esto pase, cuando esto sea parte de nuestro pasado, no olvides los hábitos de higiene. Porque como podemos ver en el gráfico, el coronavirus no es la enfermedad que más mata, así que hay muchas enfermedades de las cuales protegerse, así que protégete. Protege a tus seres queridos, protege a las personas que no conoces también, porque estamos en esto juntos y todos queremos vivir hasta tener 100 años, ¿no? Así que a cubrirse cuando tosemos, por favor. Y nada, perdón por este video. Generalmente en este canal me gusta mantener la energía mucho más positiva, mucho